Hola, bienvenidos a esta conferencia. Bueno, pues básicamente la idea de esto es hacer una pequeña conferencia breve para poner en YouTube, porque mañana es 1 de abril de 2021, lo que quiere decir que estamos cumpliendo 100 años del nacimiento del psicodrama. Entonces quería hacer un pequeño evento, quería invitar gente a hacer un conversatorio y cosas, pero resulta que es Jueves Santo, entonces probablemente la gente no asistiría, no iría, sería difícil. Entonces elegí hacer como una especie de pequeña conferencia sobre el psicodrama. Y pues ese es el motivo de este video. Eh, bueno, estamos cumpliendo 100 años de psicodrama, entonces vamos a hablar un poco del psicodrama en Medellín. Mi nombre es Juan Camilo Arias Castellón, yo soy psicólogo, psicodramatista, psicoterapeuta. También soy cuentero, mal poeta, tomador amateur de tinto, ahorita se van a dar cuenta. Soy calvo de profesión y gordo por vocación. Entonces, pues bienvenidos a todos los que estén viendo este video. Bien, vamos a empezar hablando un poco sobre qué carajos es el psicodrama. Ustedes ven el mouse. Ok, ¿qué carajos es el psicodrama? El psicodrama viene de dos raíces, una que es psique, que quiere decir alma. Ahora, frente a esa alma, pues hay varias disgregaciones, por eso lo pongo ahí como con signo de interrogación, porque realmente alma, pues es la traducción literal más o menos, pero sobre eso se ha dicho mucho, sobre eso han cambiado mucho, entonces puede ser alma, puede ser mente, puede ser conciencia, puede ser inconsciente, puede ser comportamiento, puede ser un montón de cosas. Y drama, que quiere decir acción, ambas pues raíces griegas. Hay un par de definiciones hay un montón. A mí pues me gustan mucho estas dos. La primera, que es de Moreno. Yo la he buscado mucho en el libro y realmente no la he encontrado, solo la he encontrado en un libro de Anna Anselm Schutzenberger que lo cita a él, pero seguro está en el libro. De pronto es un problema de traducción. Y que dice que el psicodrama es la ciencia que explora la verdad de los seres humanos o la realidad de las situaciones por métodos dramáticos. Es una definición muy interesante, muy bonita, pero que realmente a mí no me dice mucho. Pues básicamente es como que explora la verdad de los seres humanos y por métodos dramáticos, pero bueno, ¿qué tanto dice eso? Además de que utiliza métodos dramáticos, pero ¿qué es la verdad de los seres humanos? ¿Qué es la realidad de las situaciones? De pronto queda un poco suelto. Entonces, para eso me gusta mucho esta otra definición que está en un libro de Pavlovsky que se llama Clínica Grupal 1, y otra que también está la misma definición íntegra, igualita, en un libro de Martínez Buquet que se llama Fundamentos para una teoría del psicodrama. Esa definición dice que el psicodrama es un procedimiento psicoterapéutico, generalmente grupal, que utiliza técnicas dramáticas, es decir, dramatizaciones, además de verbales, como medio expresivo de comunicación, de exploración, de operación. Y esta me gusta mucho porque define, por una parte, que el psicodrama es un procedimiento, es decir, es una metodología. No es una técnica, no es una teoría, es una metodología. Y es psicoterapéutico, es decir, tiene un objetivo que es la psicoterapia. Generalmente es grupal, sobre eso aparece la duda si se puede hacer psicodrama individual, yo creo que sí, y pues hay dos versiones de eso. Hay una que es psicodrama con una sola persona y un solo terapeuta. A mí me parece que eso no es psicodrama individual, eso es técnicas psicodramáticas en la psicoterapia individual. O también hay otra que es cuando hay muchos terapeutas y el grupo se compone de muchos terapeutas, pero hay un solo paciente. Eso es muy común en algunas técnicas psicodramáticas, algunos dispositivos de psicoterapia psicodramática que utilizan en las clínicas en Francia, sobre todo en las clínicas psiquiátricas. Que además de pues, ser generalmente grupal, utiliza técnicas dramáticas como método de exploración, de expresión, de, bueno, todo este montón de cosas. Y es muy importante porque utiliza métodos dramáticos, pero no únicamente métodos dramáticos. Hay diferentes procedimientos dramáticos, es decir, hay diferentes procedimientos que utilizan la dramatización como una forma de operación, de exploración, de comunicación, etc. Y entre esas, por ejemplo, pues hay varias. La diferencia entre ellas son dos en esencia, y es la primera diferencia tiene que ver con el objetivo que persiguen y la segunda tiene que ver con el rol del coordinador. Entonces, digamos que hay un conjunto que se llama métodos dramáticos o procedimientos dramáticos que dentro de sí tiene varios procedimientos, entre ellos el psicodrama. El psicodrama tiene como objetivo la terapéutica de individuos y por tanto el rol del coordinador es de
terapeuta, de individuos, entonces de interpretar las vivencias subjetivas o las experiencias subjetivas, es decir, asuntos individuales. Por otro lado, está el sociodrama, que es una metodología de intervención terapéutica, pero hacia los grupos o hacia agrupaciones. Entonces ya es tratar de resolver conflictos que ocurren dentro de un grupo determinado. Ese grupo puede ser una familia, puede ser un grupo, puede ser un sistema social. Bueno, quizá un sistema social sea muy ambicioso, pero digamos que un grupo, que puede ser una familia, que puede ser una empresa, que puede ser un grupo de trabajo, que puede ser un grupo de amigos, etc. Y aparece otro que es el role-playing. Bueno, el objetivo del sociodrama en la terapéutica de grupos y el rol del coordinador es precisamente la interpretación de estos asuntos que componen al grupo o de asuntos que tienen que ver con el grupo y ya no de interpretar individuos. Entonces aquí no se interpretan las mociones inconscientes individuales, no se interpretan los pensamientos automáticos de las personas que ocupan el grupo, sino todo aquello que concierne a la creación del grupo. Se interpreta la cohesión, la coherencia, la tele y cosas que tienen que ver con el grupo. En el role-playing, el objetivo es la pedagogía de roles, es enseñar a ejecutar un rol. Esto es muy común, por ejemplo, en las escuelas de psicología o en las facultades de psicología, hacer juegos de roles o role-playing con los estudiantes en las clases de clínica, enseñando el rol de terapeuta. El objetivo entonces es la pedagogía, es enseñar a ocupar un rol, y el rol del coordinador es precisamente enseñar ese rol. Es un docente, no es un terapeuta, no es un interpretador de individuos. Esto es muy importante porque en muchos casos el coordinador de un role-playing se decanta por interpretar a los individuos que están dentro de esta situación, dentro de este grupo, y trata de interpretar sus miedos inconscientes, sus traumas que le impiden desempeñar el rol, y eso pues no siempre es adecuado. Entonces es muy importante como ceñir bien el coordinador y el rol del coordinador en el roleplay. Y el psicodrama colectivo, cuya función es en esencia el estudio y la intervención de situaciones, ya no de individuos, ya no de grupos, sino de situaciones, o de la interacción que ocurre entre ellos. Sobre esto, pues hay todo un capítulo en el libro del psicodrama en Medellín que pueden consultar. Más adelante les digo en dónde. Entonces, pues como muchos procedimientos, hay un montón. Hay la psicoprofilaxis quirúrgica, hay un montón de procedimientos. Estos son como algunos que me parecen importantes. El psicodrama, como es una metodología, requiere de una teoría que le dé un soporte para poder ejercer su acción. Dentro de estos marcos teóricos, pues hay muchos. Moreno, que fue el que inventó el psicodrama, ahorita vamos a hablar un poco de él. Quiero que vean, por favor, mi pocillo. Es una obra de Débora Arango que se llama Montañas, muy bonito. Moreno, que inventa el psicodrama, se da cuenta de la necesidad de crear una teoría, entonces crea todo un corpus teórico para acompañar el psicodrama y la metodología psicodramática. Sin embargo, no fue el único. Hay muchos otros que se acompañan o se forman en psicodrama y utilizan sus propios marcos teóricos para poder comprender y dar piso teórico, dar una fundamentación importante a este tipo de psicodrama. Entonces aparece el psicodrama psicoanalítico argentino, que pues tiene unas vertientes del psicoanálisis, sobre todo relacional, del psicodrama, del psicoanálisis de las relaciones objetales, como es el caso de Pavlovsky, como es el caso de Fidel Moxio, de Carlos Martínez Buquet, de Hernán Kesselman, etc. Que crean todo un corpus del psicodrama iluminado por el psicoanálisis, pero sobre todo por un psicoanálisis muy relacional. De este grupo de psicoanalíticos argentinos, ellos emigran a España por la dictadura, y entre Pavlovsky, Hernán Kesselman y Luis Fredlinsky, es un nombre súper difícil de pronunciar, crean todo un corpus nuevo que se llama el esquizodrama, a partir de unas teorías filosóficas y psicoanalíticas de Deleuze y de Guattari, que en algunos casos se han denominado antipsicoanalíticas, pero bueno, ya es otro tema mucho más profundo. Y crean todo el esquizodrama, la multiplicación dramática. De ahí hay otras derivaciones como la terapia escénica de Graciela Piperno en Argentina. Sobre eso, bueno, tengo unos libros, por ejemplo, sobre el psicodrama moreniano clásico, pues el libro más clásico, más importante, pues sería Psicodrama, que se publicó en Estados Unidos bajo el título Who Shall Survive, es como el título original.
Sobre Pavlovsky, pues, y la escuela argentina están como todos estos textos, Clínica Grupal 1 y 2, está Fundamentos para una teoría del psicodrama, pues aparecen como varias vertientes, ¿cierto? También está la terapia escénica de Graciela Piperno, que es que es la terapia escénica de Graciela Piperno, es como una vertiente del esquizodrama, pero llevado un poco más allá. Aparece también, más o menos en los 60, una vertiente ortodoxa del psicodrama, que, bueno, la multiplicación dramática también está aquí, que es de como pueden observar el nombre de Pavlovsky, no está ahí, sí, este es de Hernán, que es el Pavlovsky solamente. En el otro de las escenas tenidas del coordinador de grupos está también Fred Luinsky, que es también como el otro que trabajó en esta versión de la multiplicación dramática. Después, bueno, antes de todo esto más o menos en los 80s, pero antes de esto más o menos en los 60s aparecen unos psicoanalistas franceses. En Francia en esta época, esto era antes de Lacan, había un psicoanálisis freudiano muy ortodoxo que, digamos, rechazaba un poco, iba o digamos, se desvinculaba un poco de las vertientes postfreudianas de Anna Freud, de Melanie Klein, de Winnicott, que se aferran mucho a las vertientes de Freud específicamente. Y de ahí pues surge un psicoanálisis francés que es freudiano ortodoxo. Sobre esto pues hay, por ejemplo, estos textos como el psicodrama psicoanalítico de grupo de René Caes, están René Caes, Didier Anziou, bueno, ya hay varios ahí. Pero después aparece el psicoanálisis, el psicodrama psicoanalítico lacaniano, es decir, aparecen unos esposos que eran discípulos de Lacan, los esposos Lemoine, se escribe Lemoine, los esposos Jean y Paul Lemoine empiezan a crear una teoría y una práctica psicodramática inspirada o soportada en el modelo psicoanalítico, pero el modelo psicoanalítico de Lacan. Entonces aparece libros como La teoría del psicodrama de Jean y Paul Lemoine, o aparecen, por ejemplo, libros como como Jugar, Gozar, que el título en francés original es Le Jeu et le Joie, o cosas así, por ejemplo. Aparece también vertientes del psicodrama gestáltico. De hecho, la psicoterapia gestáltica tiene muchas vertientes del psicodrama. Fritz Perls fue formado en psicodrama con Moreno en el Instituto de Bacon Hill en Nueva York. Hay psicodrama cognitivo-conductual, conozco psicodrama sistémico y otras vertientes. La verdad no he aunado o profundizado mucho en ellos, pero en el rastreo que he hecho pues hay como diferentes vertientes. Esto es una invitación ¿a quién? A que las personas que de pronto se interesen por el psicodrama o que les guste el psicodrama o les parezca interesante este tema, no se limiten a entrar o no a una perspectiva psicodramática o a una técnica o una metodología psicodramática por una vertiente teórica. Es que yo no la voy con el psicoanálisis, entonces el psicodrama no necesariamente está iluminado con ese marco teórico. Es uno entre muchos, pero hay muchas vertientes de esto. Una historia breve, como para entender de dónde viene el psicodrama, y especialmente en Medellín, que es como el lugar donde yo vivo y donde yo he desarrollado mi actividad profesional. El psicodrama empieza con Jacobo Levi Moreno en Viena, más o menos en 1900, a principios de 1900. Él era un médico, él era rumano, pero vivía en Viena, y además era dramaturgo. Entonces, él venía como con unas búsquedas al respecto y se encuentra con el psicodrama a partir de 3 experiencias. La primera es los niños jugando a ser Dios. Hay un relato que él cuenta de cuando él era niño que jugaba a ser el cielo. Entonces, como en un sótano de la casa, armaron una estructura de sillas en la cual él se sentó siendo Dios y los amiguitos eran los ángeles y revoloteaban al lado. Hay un momento donde él dice, ok, si yo soy Dios puedo volar, entonces se lanza y pues se cae y se rompe un brazo. Eso pues es una narrativa, es como un mito fundacional de cómo el juego y de cómo la dramatización puede tener efectos un poco en la realidad. Hay otro que es bien particular, que es la fecha en la cual Moreno sitúa el nacimiento del psicodrama y que es bien importante y es la razón por la cual estamos haciendo esto hoy, que es el Teatro del Rey. A Moreno lo invitan a hacer una obra de teatro en la Comedienhaus de Viena. Él lo que hace es poner un trono, es decir, una silla con terciopelo rojo en la mitad del escenario. Y lo que hace es invitar a las personas del público a que pasen, se sienten en la silla
ocupen el lugar del rey y mencionen cuáles serían sus ideas para gobernar el país o para gobernar lo que en ese momento era el imperio, y que las demás personas, es decir, el público, lo avalaran, que dijeran si estarían de acuerdo con esa persona como un rey o no. Eso terminó en un caos, sobre todo porque las personas que estaban ahí, pues eran personas de la aristocracia vienesa, personas muy vinculadas con el gobierno y estas cosas, que no terminó muy bien, pero que para Moreno fue como el inicio de lo que él consideró el psicodrama y fue lo que lo inspiró a continuar con esta línea. Después vino el caso Bárbara. El caso Bárbara, así como grosso modo, sobre esto se puede leer un poco en el libro de psicodrama de Moreno, en un capítulo que se llama La cuna del psicodrama. También se puede leer en el libro del psicodrama en Medellín, en el capítulo 1 sobre la historia del psicodrama en Medellín. El caso Bárbara básicamente es una chica que hacía parte del grupo de teatro de Moreno, se casa con un tipo, un poeta, que si mal no recuerdo se llamaba Pablo, o Paul, no recuerdo. Y hay un momento en el que este tipo, Paul o el poeta, va donde Moreno y le dice que está teniendo problemas con Bárbara, porque ella pues en el escenario es muy dócil, es muy tranquila, es muy calmada, pero que cuando llega a casa pues se vuelve muy diferente, se vuelve muy agresiva, se vuelve muy histérica, se vuelve como muy distinta. Moreno entonces, que hasta entonces en sus obras de teatro le había entregado unos papeles de una mujer muy dócil, muy tranquila, lo que hace es cambiarle los papeles y empieza a proponerle a Bárbara que ocupe los papeles de la mujer histérica, de la mujer loca, de la mujer que grita, de la mujer que pone problemas, de la mujer un poco más expresiva. Y eso tiene un efecto que el poeta después va donde Moreno y le dice como, vea, esto me parece genial, yo no sé usted qué hizo, pero esto causó un efecto impresionante en ella, porque desde que está en estos grupos haciendo estos otros papeles, ella ha cambiado totalmente en casa. Ahora ya no se enoja y cuando se va a enojar como que se da cuenta y entonces se frena y se ríe y bueno, hace como todo un cambio en su actitud. Moreno entonces se da cuenta de que estas dramatizaciones pueden tener un efecto importante en las personas. Crea una escuela de psicodrama. En medio de todo esto, él se va para Nueva York y allá crea un instituto de psicodrama en Beacon Hill, en el estado de Nueva York. Allá se forman muchas personas, se hacen los primeros congresos sobre psicodrama y terapias grupales. Se forman pues varias personas de Argentina, de muchas partes del mundo, entre ellos en Argentina van 3 personas, el doctor Rojas Bermúdez, Jaime Rojas Bermúdez, que era colombiano pero vive en Argentina, el doctor Eduardo Pavlovsky y la licenciada Glasserman fueron a formarse en psicodrama con Moreno, después crean como todo un movimiento psicodramático en Argentina, ellos eran médicos psicoanalistas, se forman pues como con Moreno y empiezan como todo este movimiento al cual se aunan varias personas, Fidel Moxio, Carlos Martínez Buquet, se suma también Leonardo Sadne, algunos de ellos se tienen que ir para España en medio de la dictadura en Argentina como por pues, exiliados, y de entre ellos estaba Leonardo Sadne, que fue invitado por un grupo de formación en técnicas grupales de la Universidad de Antioquia. Esto es un grupo de personas que eran de la Universidad de Antioquia, sobre todo de la Facultad de Educación, que tenían mucho interés en formarse en técnicas de intervención grupal. Ellos se reunían, hacían como una especie de colecta económica y traían a alguien para formarlos en estas perspectivas. Se formaron en grupos T, se formaron en grupos de apoyo, se formaron en varios grupos y entre esos en psicodrama y trajeron a Leonardo Sadne. Entre todos pagaron pues, para que él les hiciera una formación y Leonardo Sadne les propuso pues, una formación en psicodrama. De ahí se desarrolló una vertiente del psicodrama en Medellín, desde la mano de la Universidad de Antioquia, entre ellos Oscar Mesa, entre ellos María Elena Ramírez, entre ellos, bueno, otras personas que también pueden consultar en el libro del psicodrama, en Medellín, en el capítulo 1 sobre la historia del psicodrama en Medellín. Y también hubo otra vertiente que viene del psicodrama lemoyniano, y es que Fabio Gómez, también de la Universidad de Antioquia, él va y estudia su doctorado en París 8 y entra en contacto con los Lemois, se forma en psicodrama con los Lemois y cuando vuelve a Colombia entonces empieza toda una formación en psicodrama lemoyniano.
el psicodrama lacaniano, pues si se quiere. Entonces hay estas dos vertientes en Medellín del psicodrama cuando entra más o menos en la década de los 80, finales de los 80 sobre todo, y empieza toda una construcción sobre esto. Hubo varias investigaciones en la Universidad de Antioquia, especialmente en un programa de maestría, que era la maestría en psicoorientación. Sobre eso hay varios trabajos de grado, en psicodrama con el duelo, en psicodrama con niños, en psicodrama de muchos. Hay varios trabajos de grado sobre eso, se puede consultar en el capítulo que les digo del libro del psicodrama en Medellín. Hubo algunos procesos terapéuticos privados, es decir, se crearon grupos de terapia privados o para algunas personas, digamos, no institucionalizadas, sino con terapeutas privados. Sin embargo, sobre esto hay poco registro, pero también hay pues, una recolección en esta investigación que hicimos. Y también hubo procesos de formación. En la Universidad de Antioquia, en esta maestría, había materias sobre psicodrama que tenían una intención formativa para formar psicodramatistas. Y también hubo procesos privados. Sin embargo, estos procesos privados no tenían mucha consistencia, no tenían mucho desarrollo a lo largo del tiempo y no tenían una institucionalidad de fondo. Eso ha hecho que el psicodrama en Medellín no haya tenido el despliegue tan grande que ha tenido el psicodrama en toda Latinoamérica. En Latinoamérica el psicodrama es un movimiento enorme. En Chile hay un sinnúmero de escuelas de psicodrama, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. En Brasil hay 39 escuelas de psicodrama asociadas a la Asociación Brasilera de Psicodrama. O sea, es una cosa impresionante. En México, en Nicaragua, en Costa Rica, en Cuba. Y en Colombia apenas es un movimiento incipiente. Entonces, por eso estamos como tratando de rescatar la historia del psicodrama en Medellín y tratando de rescatar como las vertientes del psicodrama en Medellín para crear como una especie de piedra refundacional, porque no estamos inventándonos el psicodrama en Medellín, estamos como tratando de rescatar y con esto pues crear todo un proceso de formación en una escuela colombiana de psicodrama con sede en Medellín y otras ciudades. Hay varios psicólogos y psicodramatistas trabajando por el psicodrama en Medellín y en Colombia. Hay también una perspectiva, un asunto que es una experiencia muy propia, que es sobre el psicodrama colectivo. El psicodrama colectivo es una construcción propia. Hay varias experiencias sobre esto, sobre eso se puede consultar en el libro del psicodrama en Medellín, de nuevo, que pues hay un capítulo sobre este tema. Me gustaría contarles una que ocurrió en la nueva Escuela de Pensamiento Fernando González. La Escuela de Pensamiento Fernando González era, como su nombre claramente lo indica, una escuela que enseñaba a pensar, es decir, una escuela popular, abierta, pública, que se reunía en una zona de Medellín que es abierta y pública, un parque abierto, un parque natural, pues es una manga y unos árboles, pues es un parque que quedaba cerca de la Nueva Villa de la Urrá. Nos reuníamos cada 8 días a trabajar diferentes temas, se trabajaba a partir de diferentes perspectivas artísticas y filosóficas, entonces había un momento en el que conversábamos sobre el tema, había otro momento en el que había un despliegue artístico relacionado con el tema y después un compartir de estos despliegues y de estas reflexiones a través del arte. Se trabajaba con artes visuales, entonces hacíamos dibujo, pintura, fotografía, se trabajaba con artes musicales, entonces había instrumentalización, intentos de percusión y cosas así. Y había otras artes literarias, entonces había poesía, ensayos, cuentos, y también había artes dramáticas, entonces había el trabajo con psicodrama colectivo. Hubo una sesión, que es la sesión de Todo tiene su final, que era sobre la finitud del cuerpo, es decir, sobre la muerte. Dramatizamos una escena construida a través de los diálogos de las personas que estuvieron en la sesión. Elegimos la muerte por enfermedad como la muerte a dramatizar y a partir de varias experiencias de personas que estaban dentro de la sesión, construimos un guión. El guión básicamente era un médico le dice a un paciente que se va a morir, hay un amigo que lo acompaña y después llega la familia. Hubo una particularidad que no estaba en el guión, que fue un emergente, y fue que el protagonista en la mitad de la escena abandona la sesión. Nos encontramos con varios resultados importantes e interesantes. Todo esto está en el libro también. Pues, no quiero que esto suene como publicidad del libro, sino que pues, ahí hay más desarrollo sobre estas ideas. La primera es que la muerte produce una sensación ominosa. La sesión tenía más o menos 30, 40 participantes y que poco a poco, conforme avanzaba la sesión, las personas se desvinculaban del proceso, se iban,
iban a fumar un cigarrillo, se iban a tomar una cerveza y como que se desvinculaban, se desperdigaban. No se iban para sus casas, se quedaban en la sesión, pero no se vinculaban con lo que ahí estaba ocurriendo porque la sensación era muy ominosa, como que era insoportable hablar del tema, mucha gente le producía mucho escozor, a pesar de que no estábamos tratando temas muy densos, pues es decir, no había una representación escénica de la muerte, ni había, sino simplemente una escena de cómo podía ocurrir algo así, pero las personas se iban abandonando el tema. Esto pues ocurre en el compartir, en el sharing, la gente habla de cómo se va desvinculando precisamente porque el tema lo empieza a tocar mucho, empieza a ser muy denso y muy complejo. Por otra parte, que en la muerte los acompañantes, en este caso los amigos, tienden a renunciar a sus propios deseos para satisfacer los deseos del moribundo. Es decir, muchas veces renuncian a las ideas de qué quieren hacer o qué proponen o qué quisieran vivir con el amigo simplemente para poder satisfacer los deseos de esta persona que está a punto de morir. Y esto pues llama la atención también. Y pues sería interesante pensarlo, por ejemplo, en el caso de los cuidadores de pacientes terminales, cómo tienen que renunciar a sus propios deseos para satisfacer los deseos de la persona que está muriendo. Y qué tanto implica eso en las lógicas y posibles problemas de las personas que tienen, pues que son cuidadores de estas personas. Eh, Nos dimos cuenta de que el médico era un personaje muy curioso en esta dramatización. El médico era un personaje que siempre llegaba con una frialdad a decirle a la persona las cosas tal cual eran, a cerrar las posibilidades de diálogo. Era una persona muy rígida, era un personaje muy rígido. Y en el conversar, en el compartir de la sesión, nos dimos cuenta de que el médico tiene que utilizar tecnicismos y tiene que utilizar estos protocolos de atención y como una forma de alejarse de la experiencia, porque la muerte es una angustia que él tiene que vivir a diario, porque ese es su trabajo. Él sale del cuarto y va a otro donde hay otra persona que también muere y mañana tiene que venir con personas que están muriendo y pasado mañana también, y ese es su trabajo. Entonces es una forma de, digamos, de psicoprofilaxis, es decir, como de prevención de la salud mental hasta cierto punto. Tiene que ver un poco con ese alejamiento de la experiencia de la muerte como una forma de proteger su integridad psicológica o su salud mental. Y por último, pues nos dimos cuenta de la familia que se enfrenta ante el mandato de estar ahí. Digamos que el ser un familiar de un moribundo implica estar ahí, pero nos dimos cuenta de que muchas personas venían, estaban ocupando el rol de familia y cuando era el momento de entrar en escena, eran como 10 personas que estaban ocupando el rol de familia o tenían ese personaje asignado. Cuando llega el momento de entrar en escena, entran apenas unas 5 o 6 personas y hay un momento en el que de esas 5 o 6 quedan solo 3. Es decir, la gente se va yendo porque el mandato de estar ahí, de quedarse, empieza a pesar mucho y empieza a ser muy denso. Entonces, digamos que la familia se enfrenta a ese mandato de estar ahí, pero muchas veces se tiene que ir reconociendo sus propios recursos. Muchas personas en el compartir nos decían, yo no estaba en capacidad de acompañar, yo no era capaz de estar ahí, entonces vengo porque me toca, pero realmente no quiero, entonces me voy pronto, ¿cierto? Eso quizá nos hable un poco de los sentimientos de soledad que puede enfrentar un moribundo al final de su vida, eso quizá nos hable del mandato de acompañar, eso quizá nos hable de un montón de cosas que pues sería interesante profundizar en muchos otros procesos. También hemos realizado algunas experiencias de formación, en algunas universidades. En la Universidad de San Buenaventura estuve dirigiendo un grupo de formación durante un tiempo. En la Universidad en la Universidad de San Buenaventura hubo unos seminarios, unos cursos, un grupo de formación. En otros lugares privados, también en otros lugares he conducido otros procesos de formación. Actualmente estamos en un grupo de formación que va en curso. Hemos hecho seminarios de introducción al psicodrama, entonces pues ahí lo que hacemos es trabajar sobre todo teoría, práctica un poco, y sobre todo trabajar un poco qué es el psicodrama, cómo se llega al psicodrama, para qué sirve el psicodrama, como un acompañamiento a unas vertientes, a unas construcciones de perfiles profesionales para personas que puedan estar interesados en ejecutar psicodrama para trabajar o buscar resolución a diferentes conflictos psicosociales. Ojo, psicosociales, no solo psicológicos, no solo psicoterapéuticos, no solo
asuntos relacionados con trastornos mentales, sino también con problemáticas psicosociales que también aquejan a las personas, problemáticas como la violencia de género, problemáticas como la violencia infantil o como la violencia escolar, o problemáticas como el desempleo, cosas relacionadas con esto también pueden ser trabajadas con psicodrama. Y también estos seminarios de introducción al psicodrama han conducido a grupos de formación para psicodramatistas en las cuales hacemos una lectura de teorías y de diferentes vertientes que tienen que ver con la teoría del psicodrama, con la teoría de la técnica del psicodrama, y que además viene acompañado por una práctica psicodramática, unos juegos dramáticos para más o menos darle cuerpo a la teoría. Y también pues hemos hecho la propuesta de grupos psicoterapéuticos de psicodrama para estas personas, a través de la vivencia, la experiencia de psicodrama, puedan nutrir su formación psicodramática. Esto es como más o menos las cosas que hemos hecho, que yo creo que es importante rescatarlo y mencionarlo para que no quede la sensación de que en Colombia no hay psicodrama, de que en Medellín no hay psicodrama, sino que por el contrario se está haciendo psicodrama, estamos creando, estamos construyendo poco a poco, y que queden invitaciones para las personas que quieran adecuarse. Ahorita tenemos algunas. Hay algunas reflexiones que a lo largo de este camino que he venido transitando con el psicodrama, yo llevo haciendo psicodrama más o menos 10 años, 8 o 10 años más o menos. Sí, yo creo que ya 10 años más o menos. Y pues he venido transitando en este camino poco a poco, bueno, quizá 9 años realmente. He venido transitando en este camino poco a poco, leyendo, formándome y haciendo este tipo de procesos, investigando. Hemos pues escrito el libro que tanto les he mencionado, he escrito un par de artículos y cosas sobre el tema. Y he llegado a algunas conclusiones importantes, que para mí son importantes. El primero es que el psicodrama, al ser una metodología grupal, y no solo el psicodrama, sino todas las metodologías grupales, pero particularmente mi experiencia es con psicodrama, en el encuentro con el otro que permiten las metodologías grupales, se permiten desmontar muchas barreras psicosociales que tenemos con el otro. En países como Colombia, quizá como México, donde el conflicto armado y el narcotráfico han sido un pan de la historia, han sido parte de la historia en estos países, bueno, en toda Centroamérica y realmente en toda Latinoamérica. Pero sobre todo en Colombia, tenemos la concepción de que el otro es mi enemigo, de que el otro puede hacerme daño, y eso va deteriorando el tejido social. Encontrarnos con el otro en un espacio que permita conocernos y, digamos, conocer un poco del otro como es como persona, permitirnos abrir nuestras experiencias al otro, permite desmontar esas barreras psicosociales que venimos construyendo y por ende ayudar a la construcción de culturas de paz. Y esto me parece muy importante, sobre todo en un país como Colombia. Yo soy un fiel creyente de que las metodologías y las teorías se pueden importar, es decir, nosotros podemos traer metodologías y podemos traer teorías y podemos traer ideas de otras latitudes, de otros países como Europa, como Estados Unidos, como Norteamérica, bueno, todo esto se puede, pero hay que adecuarlas a resolver las problemáticas propias de la latitud en la que estamos. Y creo que en Colombia es fundamental enfocar nuestros esfuerzos a construir culturas de paz, a desmontar las barreras que hay para la construcción de paz, y creo que el psicodrama puede ser una muy buena ayuda para eso. Para eso también es importante desmontar este debate entre lo individual y lo grupal. Creo que los psicólogos y los profesionales psicosociales nos hemos encargado de crear una división ahí entre lo individual y lo grupal, y creo que es importante empezar a desmontar esa división y concentrarnos en objetos como lo psicosocial o como las situaciones que pueden ayudarnos a comprender un poco mejor cómo los sujetos están siendo subjetivados, están siendo producidos a partir de sus relaciones psicosociales y de sus grupos de pertenencia y de referencia, y a la vez que permitan construir conclusiones subjetivas que tengan efectos en lo social y construcciones sociales que tengan efectos en lo subjetivo. Es decir, que a través de lo psicosocial se pueda intervenir sobre el entramado de lo social y de lo psicológico que permita construir puentes mucho más efectivos para la transformación de las problemáticas psicosociales.
Sin embargo, también es importante que el psicodrama no se dedique solamente a una metodología de intervención de problemáticas del estado del ánimo, que no solo sea para tratar la ansiedad, el estrés, la depresión, el duelo, o la neurosis, la psicosis, el trastorno bipolar, sino que también sirva como una forma de desarrollo. Por ejemplo, los métodos dramáticos pueden servir como métodos para el desarrollo de la psicomotricidad, y creo que ahí todavía faltan investigaciones y desarrollos, y para el desarrollo de funciones neuropsicológicas. El hecho, por ejemplo, de construir un guión de una escena para un sujeto que está representando una parte de su vida puede ayudar mucho para el desarrollo de funciones como la planeación, que son funciones ejecutivas. El hecho de organizar los elementos de la escena puede funcionar para, para muchas funciones neuropsicológicas y ayudar a la rehabilitación neuropsicológica. Sobre eso creo que también faltan investigaciones y falta personas que quieran apropiarse de esos temas y de esas líneas de investigación. Y asimismo el psicodrama, las metodologías psicodramáticas pueden acompañar a otro sinnúmero de problemáticas, por ejemplo la convivencia escolar, hay investigaciones sobre eso, por ejemplo la violencia de género, la ansiedad ante las prácticas en estudiantes de psicología, por ejemplo, en profesionales de la salud, en el acompañamiento al duelo para algunas personas que están en duelo, sobre eso también hay investigaciones, en trabajo con comunidades LGTBI, por ejemplo, un psicodrama que ayuda a las personas trans a construir su identidad trans, o a las personas, bueno, LGTBI a construir su identidad de género, su orientación sexual, su expresión de género de una manera mucho más sana para ellos, y creo que puede ser bastante importante y bastante útil. Y por último, pues algunas invitaciones, por una parte a las personas que puedan estar aquí vinculadas a este video y que puedan estar viéndolo en cualquier parte del mundo, espero que lo estén viendo no solo en Medellín. Invitarlos a participar de seminarios de formación. En Medellín tenemos algunos seminarios de formación, se pueden contactar conmigo y con otras personas, no soy el único que lo está haciendo. También hay un grupo de formación para psicodramatistas. Aquí yo también tengo uno y pueden contactarse conmigo. Si usted no está en Medellín, sino en otras partes de Colombia, puede contactarse conmigo y yo creo que puedo orientarlo. Hay algunas personas que también están trabajando. Si está en otra parte del mundo, de Latinoamérica, seguro en su país hay escuelas de psicodrama, busque, que seguramente hay. Sobre todo hay una invitación importante a las personas en Colombia que puedan estar interesadas, y es a construir comunidad psicodramática. Personas que estén trabajando con psicodrama, que estén interviniendo a partir del psicodrama y que quieran construir comunidad, que compartamos nuestros saberes, que compartamos nuestras intervenciones, que compartamos nuestras conclusiones para construir entre todos una comunidad psicodramática en Colombia. Y la invitación a leer el libro El psicodrama en Medellín, que está disponible en Google Books para el que lo quiera comprar. Y también está disponible en mi perfil de academia.edu. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que pues puedan descargar los capítulos que quieran leer, que pues son interesantes y pueden ayudarles a comprender algún fenómeno que les interese. Por último, pues agradecerles mucho. Yo soy Juan Camilo Arias Castrillón. Ahí está el link a mi Facebook. Pues el usuario de mi Facebook por si me quieren buscar en Facebook, el usuario del Instagram por si me quieren buscar en Instagram. También tenemos un Instagram de Psicodrama Colombia en el cual ponemos eventos, está el link para el libro, hay un montón de cosas que pueden encontrar ahí y que pues si nos siguen sería muy interesante para que también estén enterados sobre los eventos que hay sobre psicodrama en Colombia. Y pues mi correo electrónico juan.arias@gmail.com para los que pueda interesarles y quieran entrar en contacto conmigo. Un saludo muy especial para todos y ojalá que estén muy bien y a celebrar estos 100 años de psicodrama con todas las ganas. Un abrazo muy grande para todos.